¿Qué tal, peloteras? ¿Qué tal, peloteros? Nos metemos ya en zona de Liga de Campeones, en este penúltimo día de previas en el que tenemos que hablar del cuarto y del tercer clasificado en la Liga de Primera División la temporada pasada. Fueron la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, respectivamente. Comenzando por los Churiurdin, que es la primera previa que abordamos, hay que felicitarlos y reconocer su gran temporada porque regresan a Liga de Campeones 10 años después de su última participación. Entonces se clasificaron con Montanier, ahora lo han hecho con Imanol Alguacil, que a ver si no me lío hoy con los datos. Esta vez lo he mirado. Lleva 4 temporadas completas en la Real Sociedad, al margen de una primera etapa como sustituto y de una temporada que pilló a la mitad. Y en las 4 temporadas completas ha metido a la Real Sociedad en competición europea. Las 3 primeras en Europa League, esta última en Champions League. Con lo cual, éxito rotundo para un entrenador que además rompió la sequía de título realista con la Copa del Rey ganada en 2021 correspondiente a 2020. Creo que los datos están correctos, sin tener que rectificar sobre la marcha. El caso es que la Real Sociedad juega Liga de Campeones después de una temporada pasada brillante en Liga, pero claro, la Real Sociedad ahora va a tener que silbar de otra manera el himno de la Champions. Lo va a silbar, sí. Bueno, lo va a silbar, pero claro, no va a ser con David Silva y sí va a ser con André Silva, con la V labiodental que tienen los portugueses. Eso es lo más destacado del mercado de fichajes realista hasta el momento, que no está siendo surrealista. Bueno, un poco sí, porque que se te lesione el mejor jugador, el mago canario y el cerebro del equipo, que te hace cambiar por completo la dinámica del conjunto, es una faena de las gordas. La verdad sea dicha. Se ha lesionado David Silva y se ha retirado David Silva, claro, porque era una lesión muy grave, era una dolencia que ya le pillaba con muchos años, con mucha trayectoria a las espaldas y normal, no le apetecía meterse entre pecho y espalda un proceso de recuperación para no tener luego garantías de volver al máximo nivel tras romperse los ligamentos, puesto que es una dolencia crítica, crítica. Estás casi un año en el dique seco entre pitos y flautas. Con lo cual, esto es un lastre muy grande porque encima la ilusión que le haría a Silva disputar Champions no solo con el Valencia y el Manchester City, sino hacerlo también con la Real, con un equipo español después de tantos años sin lograrlo, pues seguro que era muy grande esa ilusión. Y no va a poder ser, no va a poder ser, pero la vida sigue y la Real va a tener que disfrutar de ese premio que se ganó gracias a Silva, pero gracias a muchos más, gracias a la dirección deportiva de Roberto Olave, uno de los directores deportivos favoritos para mí, por mucho que se hable de Monchi, ya expliqué el otro día lo de Monchi, por mucho que también esté uno de mis predilectos, como pueda ser Braulio Vázquez, el de Osasuna, que lo ha vuelto a demostrar con un fichaje fuera de lo normal, con Raúl García de Aro, el del Betis, pero Roberto Olave lleva muchos años sacándose conejos de la chistera, que si recuperara a Mikel Merino cuando estaba por ahí perdido por Inglaterra, por Alemania, que si subir a los canteranos, que si construir un modelo de juego basado en eso, en la construcción de la identidad de Zubieta, que si las cesiones de Martin Edegor y Take Kubo procedentes del Madrid, que nadie les sacaba petróleo y él sí, o sea, es fenomenal lo que está haciendo. También Imanol, que ya lo he dicho, los datos hablan por sí solos, lo que está consiguiendo año tras año. Y en cuanto a altas, para la Real Sociedad esta temporada, hablando de dirección deportiva, de momento está en la de John Carricaburu, que ha vuelto de cesión, pero que no está claro que se vaya a quedar, el delantero centro canterano, que fue internacional en su momento con las inferiores de España, a Mari Traoré y Andrés Silva. Estas sí son propiamente dichas las incorporaciones del equipo Churiurdin. Un lateral derecho del Gen, que ha llegado libre, y que es treintañero ya, curtido en 1000 batallas, acostumbrado a jugar en Ligan, en Europa, correoso, sólido, solvente, buena pinta, y André Silva para silbar de otra manera, porque es un jugador muy irregular. Hay temporadas en Alemania en las que ha metido más de 30 goles, sobre todo con el Eintracht de Frankfurt, Achtung. En el Leipzig, una de cal y una de arena, por eso lo han cedido. Muchas lesiones, demasiadas, algo que por desgracia comparten muchos de los integrantes de la plantilla de la Real. De hecho, no va a poder comenzar la liga por eso. André Silva, esperemos que llegue para la Champions. Y bueno,
realmente altas propiamente dichas, más allá de los que puedan ascender del filial, que siempre Imanol es muy dado a ello, no hay más. Sí que yo reseñaría un alta que en la práctica lo es, la de Umar Sadik, porque la temporada pasada caía a finales de septiembre lesionado y eso quiere decir que ahora vuelve después de estar el 90% de la campaña anterior, habiendo sido el fichaje estrella procedente de la Almería para sustituir a Alexander Isak, fuera de los terrenos de juego. Ahora vuelve para comenzar esa competencia sana con el ex delantero del Sevilla, por cierto, Andrés Silva, que ya conoce la Liga Española y que llegó a ser Pichichi en los primeros compases. Recuerdo que debutó marcándole un hat-trick al Rayo Vallecano. Esto vuelvo a no mirarlo porque es que si miras todo dato por dato te vuelves loco y si además tienes bastante bagaje de fútbol español, pues no te hace falta muchas veces, aunque eso te pueda costar alguna errata. Pero vaya que sí, que Andrés Silva lo conocemos de sobra del fútbol español. Y que en cuanto a las bajas, pues ya no estaban en plantilla Modibo Sañán, que definitivamente se lo han empaquetado al Utrecht, una de las pocas apuestas que salió mal, un central francés que nunca dio la talla, a Sier Illarramendi, que salió rumbo a Estados Unidos, David Silva, ya lo hemos comentado, Alexander Sorloth, que volvió al Leipzig, pero cuando se preveía que acabara otra vez en la Real de cualquier forma, resulta que fichó por el Villarreal y ya de menor importancia, pues tanto Andoni Zubiaurre, portero que acaba en el Dense, como Ander Guevara al Alavés, como Ander Martín a segunda división. Y suenan para reforzarse, pues Donny van de Beek y una playa de laterales izquierdos, desde el exótico Kieran Tierney, que procedería de la Premier League, hasta Sergio Reguilón, pasando por Juan Miranda, que querrían meterlo en un intercambio a Diego Rico y pagar algo por Juan Miranda pero abaratar la operación de esa manera. Y por el otro lado también Álvaro Odriozola, que digo yo que en cuanto a lo que deberían fichar es de los pocos equipos junto al Real Mallorca que no necesita un delantero, porque tiene muchos. Otra cosa es que tanto Sadik como Andrés Silva como Carlos sean proclives a las lesiones. También puede hacer esa función Oyarzábal. La Real solo juega con uno en punta, aunque tenga Champions. O sea que no necesitaría fichar ahí, pero sí que le urge mejorar el lateral izquierdo. Sí que es un área en la que claramente pueden avanzar. Hay jugadores en el mercado como los que he citado, que yo creo que el más factible puede ser Reguilón, porque el Tottenham no lo quiere, que le harían crecer a la Real Sociedad en ese perfil, porque Ayem Muñoz está bien, pero Diego Rico no tanto, y sobre todo Ayem Muñoz estaría bien que pudiera rotar, que no se viera obligado a ser el indiscutible, porque no sé yo si está para rendir a altísimo nivel en Europa, pero sí que es un jugador que le encanta a Imanol y sus motivos tiene, porque a final de campaña incluso acabó marcando goles. Lo de lateral derecho, dejadme que os dé mi opinión, que para eso hago las previas. A mí me parece un fichaje de cara a la galería, si hicieran el de Odriozola, más efectista que efectivo. Un poco como cuando sonaba muy fuerte para Las Palmas Roque Mesa, o como cuando otros equipos se encaprichan de jugadores que no necesitan, ¿no? No veo yo la necesidad. Tienes a Aritz Elustondo, tienes a... Vale, sí, que Gorosaber, que no te acabas de fiar, pero sobre todo tienes a el nuevo fichaje, a Marí Traoré. O sea, que si consigues sacar a Gorosabel y a Alex Sola y a Aritz lo cuentas como central, pues bueno, vale. Puedes admitir que llegue Odriozola, un jugador parado, que se ha estancado claramente en su carrera deportiva y que vete tú a saber cómo responde. Pero que si no salen Gorosabel y Alex Sola, no digo yo que sean titulares, me pasa como con Allen, aunque a menor escala. No pueden ser indiscutibles en un equipo de primer nivel europeo o que va a jugar la Champions League, pero a Mari Traoré se supone que sí lo es. Entonces, ¿para qué quieres a Odriozola? Que sí, que lo ideal, pues te libras vamos, te libras entre comillas, ¿sabes? Vendes a los demás y lo fichas y ya tienes un perfil ofensivo y uno defensivo y todo lo que tú quieras. Pero no sé, que como que se hace más ruido con este fichaje de lo que de verdad se necesita por parte de la Real Sociedad. Y sí que un jugón sí que lo necesita, porque sea Donny van de Beek,
que llevan en conversaciones varias semanas con el United, un jugador de esos perfil, Roberto Olave, acostumbrado a sacarle rendimiento a futbolistas a los que sus clubes desechan por cualquier razón. Ahí sí que me parece que necesitan apostar, y si pudiera ser sobre seguro, mejor que mejor. Donny van de Beek a estas alturas no es ningún seguro, ninguna garantía, pero bueno, lo podrían traer con una fórmula que les permitiría no hipotecarse en lo económico. O sea que bien, que la Real siempre es garantía de trabajo bien hecho, como decíamos de Osasuna, y que lo cierto es que se antoja complicado que repita cuarta posición en la Liga, porque si alguien da un paso adelante de los de atrás, a la Real le tiene que pasar factura, o debería pasarle factura. Esperemos que no, por bien de nuestra competición y que sea más reñida, pero los 6 partidos mínimo que va a jugar en la Champions, la ilusión, los focos que te desvían, quieras o no, de la Liga. Recordemos la última vez que la Real se metió en Champions. Esa temporada acabó en media tabla, hubo revuelo con el entrenador, en fin, que no les fue bien pese a que no pasaron de la fase de grupos. O sea que yo creo que la Real debería en Liga aspirar a Europa, eso sí, no bajarte de repente de la Champions al 10º puesto. Eso sería un paso atrás. Pero pasar a octavos de Champions, meterte en Europa League vía Liga, creo que eso sería una temporada buena para la Real, teniendo en cuenta sobre todo la trastada que es perder a David Silva y aprender a silbar el himno de la Champions de otra manera. De hecho, en pretemporada han ido de menos a más. Así que se ha plasmado todo lo que digo, que pueden tener problemas, pero que también es un equipo en crecimiento. Palmaron con Osasuna, con hat-trick de Catena, como mencionaba el otro día, también con el Sporting Club de Portugal, que fue verdugo tanto de la Real como del Villarreal. Y eso sí, ya ganaron a Bayer Leverkusen, a Real Betis, y empataron con el Atlético, que encima estos buenos resultados los han conseguido en los 3 últimos partidos. O sea que se cumple lo que os decía, de ir de menos a más. No hay ninguna duda de que ha sido esa la dinámica realista en la preparación del curso. Y en cuanto al posible 11 ante el Girona en uno de los partidos molones de la primera jornada, porque son dos equipos que juegan más ofensivos que defensivos, aunque ojo, que la Real ha aprendido muy mucho a rentabilizar los goles que marca y se ha hecho fan de la cofradía del unocerismo, o feligresa de la cofradía del unocerismo, pero sí que ese buen gusto por tocar el balón en medio campo es indiscutible e innegable. Así que podría formar, de hecho hay bastante claridad en esta alineación, creo, con Alex Remiro en portería, Amari Traoré en lateral derecho, Igor Zubeldi y Robin Lenormand, Ayem Muñoz en la banda izquierda, Martín Zubimendi, que llegaba con alguna molestia, pero que jugará, suponemos, en el centro de campo, que será de gala ahora, con Mikel Merino y Brais Méndez, con Takefusa Kubo, Mikel Oyarzábal y Carlos Fernández, a falta de que se acabe de poner bien Umar Sadik y de que se recupere Andrés Silva. También podrían pulular por ahí Mohamed Ali Cho, Ander Barrenechea, pero bueno, la alineación es esa, y luego hay que ver cómo decide ponerlo sobre el terreno de juego Imanol Alguacil, porque una de sus cualidades como entrenador es la versatilidad, y a veces forma un rombo con Cubo en la media punta, pero cuando volvió Yarzábal trató de cambiarlo. En fin, que a veces alterna entre 4-4-2, pero no en línea, sino en rombo, un sistema que el Madrid de Ancelotti en el verano ha vuelto a poner de moda, pero que no se suele utilizar en España, entre el 4-4-2 en rombo y el 4-3-3, con los extremos tirando muy para adentro, con total libertad de movimientos, por ejemplo, para ataque Cubo y Mikel Oyarzábal. Esto es lo que yo me espero de la Real, con un jugador franquicia que creo que es Mikel Oyarzábal para ellos. A mí me gusta más Taque Cubo, sí, pero para ellos, por ser un canterano, por representar todo lo que es el crecimiento de Zubieta, por ser internacional español, subcampeón olímpico, subcampeón de la Nations League, creo que para la Real es Mikel Oyarzábal. Luego, para gustos colores. A mí me gusta más Takefusa Kubo, por eso tiene que estar en la terna de jugadores señalados por mí. Lo pongo en ojito A, junto a André Silva, que ya he hablado de él y que es un delantero que cuando está inspirado es el terror para las defensas contrarias, pero que se tiende a atascar en determinados tramos de la temporada. Aún así, si me pedís opinión,
coincido con Miguel Quintana, que se lo leía en Twitter el otro día. Andrés Silva me gusta más que Sorloz. O sea, creo que hay que aspirar siempre a ser un poquito ambicioso y que Andrés Silva no te garantiza, porque puede tener una temporada lamentable, como las ha tenido, no te garantiza a lo mejor el mínimo de 12 goles, pero sí que en caso de que le salga todo bien, te puede llevar a cuotas de 20-25 goles, como demostró en Alemania pasando de 30 en un año. Y entonces siempre hay que ponerse en el escenario más positivo, como también decía Iraola en una entrevista como entrenador del Bournemouth, y pensar que la Real puede hacer que saque su mejor versión. Mientras que Sorloz es más de piñón fijo. Yo creo que en Sorloz está claro las cifras que te va a dar en el Villarreal, que van a ser más o menos las mismas que en la Real, que no te saca de pobre, aunque te ayuda, pero tampoco te hace contar con uno de los killers del campeonato. Así que esto es como veo yo a la Real Sociedad. Ahora os toca a vosotros decírmelo si creéis que le debería exigir más, que entre en Champions otra vez vía Liga y que consolide su posición, porque el Sevilla hace unos años empezó a compaginar Champions tras Champions tras Champions, la clasificación como cuarto en la Liga. A ver si creéis que se le puede pedir esto a la Real. Por poder se le puede pedir, pero si deberíamos pedirle esto o si una temporada en Europa ya estaría bien la temporada que viene. Nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Dale like, suscribíos, compartid y hasta la vista.